Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión. La música, deportes y la fiel información. AM 940, Radio Dimensión. Tenemos comunicación telefónica, estamos a punto de charlar, como les adelantaba hace un ratito, con Lucas Carena. Lucas es licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación, autor, junto a Pablo Dávoli, del libro La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, conductor del programa La Brújula en TV1. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Lo ponemos en altavoz? Sí, un segundito para Lucas, que no te escuchamos bien nosotros. Ponemos en altavoz, ahí estamos. ¿Me escuchás bien, Lucas? Sí, yo los escucho bien. Ahí está. Bueno, buenísimo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por la comunicación. Bueno, te agradecemos nosotros de que estés en nuestro programa. Te veníamos siguiendo, yo personalmente te venía siguiendo en el canal TV1 de YouTube, que tiene muchísimos programas y muy interesantes, el tuyo particularmente también. Así que muy contento de poder compartir algunas reflexiones con vos para que lo escuche nuestra audiencia, para que la gente de San Luis también tenga la posibilidad de ir tratando estos temas, que ha sido el objetivo del programa Nuestro Enfoco, que es justamente visibilizar ciertas temáticas que a veces no se ven en los medios tradicionales o masivos de mayor alcance, ¿no? Ese es un poco el objetivo que tenemos nosotros. Por supuesto. Bueno, te agradezco la comunicación, el crédito y la confianza para hablar de estos temas, desde luego. Bueno, un poco la temática te lo había adelantado, la intención era hablar un poco de lo que es la ingeniería social, los medios de comunicación, o lo que lo publiqué por Facebook, opinión pública o opinión manipulada, no sabemos cómo llamarlo acá. Sí, mira, si por ingeniería social uno de pronto piensa en un contubernio mundial para hacernos pensar así, con lujo de detalle, para hacernos pensar cosas concretas en el día a día, bueno, sí, estaríamos girando en torno a una teoría un poco conspirativa. Cuando hablamos de ingeniería social y medios de comunicación, nos referimos en realidad a una cosa un poco más general, de cómo los grandes medios, por intereses más o menos manifiestos, más o menos subrepticios, buscan condicionar la opinión pública, pero porque desde luego obedecen a intereses y tienden a parametrizar, a poner como una línea fronteriza acerca de cuáles son los temas en los que hay que pensar o sobre los temas en los cuales la gente tiene que opinar. Hay un condicionamiento y un direccionamiento. No es que nos implantan o inoculan los pensamientos de una manera lineal, sino que lo que los medios de comunicación, y esto lo hemos estudiado con profundidad con el doctor Pablo Dávoli, los medios de comunicación lo que tienden a hacer es, movidos por intereses y a través de estrategias que son susceptibles de ser analizadas en profundidad, cómo tienden a acotar y a condicionar la opinión pública, y también un poco a aborregar, es decir, a distraer, a necesitar la conciencia un poco distrayéndola con banalidades, con tantas cosas que pasan en el mundo. Son como dos estrategias. Una, podríamos decir, obedece a un esquema orwelliano, con esto me refiero a un esquema vertical, casi autoritario, de bajar líneas sobre algunas cuestiones que no permiten pensamiento alternativo. Digo orwelliano remitiéndome a la novela distópica de George Orwell de 1945, que se llama 1984, donde se imaginaba un mundo futurista, donde la gente solamente tenía una versión de la historia y no se podía opinar diferente a un esquema establecido, totalitario. Y otro modelo es el modelo de Aldous Huxley, que era un poco su némesis, pero también dentro de la novela distópica de Aldous Huxley, ¿no?, que todos lo conocemos por Un Mundo Feliz de 1932, donde el hedonismo, por contra,
y los medios de comunicación daban una oferta al contrario muy variopinta, un pluriverso de entretenimiento que nos distrae, nos pone a pensar cualquier cosa sin importancia, y bueno, esto también formaba parte de una estrategia de dominio. Hoy asistimos lamentablemente a un esquema que es la peor combinación de las dos cosas. En materia política e ideológica lo que hay es un esquema de bajada de línea bastante unitario, vertebrado en una serie de ideas preestablecidas, difícilmente contrastables con pensamientos alternativos, y lo que es la industria del entretenimiento te ofrece un conjunto infinito de alternativas a la hora de ver series, cine, televisión, obviamente orquestado por grandes cadenas oligopólicas de medios de comunicación. Ese es un poco el esquema en el cual se estructuran los medios de comunicación y a los que la gran mayoría de la población mundial está lamentablemente sometida, ¿no? En materias ideológica y política es bastante acotado la posibilidad de opinar en disenso. Y en materia de la industria del entretenimiento, tenés la oferta más variada en cuanto a temáticas, con tal de distraer y entretener, siempre en un nivel cultural meso, tirando al infantilismo, ¿no es cierto? Claro. Y tengo una pregunta. El tema, porque uno tiene la sensación, viste, cuando está, como que hay temas que se ponen de moda y esto se lo vas viendo 3-4 veces, 3-4 días están todo el mundo hablando de lo mismo. Me hacía acordar un poco a la frase del el flan de casero que se estuvo repitiendo una semana entera, ¿no? Y así podemos ir pivoteando en distintos niveles. Lo llamativo que yo he notado en estos últimos días, ¿no?, es el tema, no sé si has tenido la oportunidad de ver la tapa de la revista Noticias de esta semana, cómo se va de alguna forma condicionando y presentando ciertas alternativas como justamente de forma invertida, ¿no? Como que los autoritarios, los fundamentalistas son unos y ellos deciden quién es fundamentalista y quiénes no. Bueno, sí, hoy asistimos a un fenómeno bastante novedoso. Por un lado, el hecho de que existe una agenda. Históricamente los medios de comunicación convencionales tenían una agenda, lo que se llama una agenda setting. Te ofrecían una serie de temas, no te decían cómo tenías que pensar, pero sí te decían cuáles eran los temas de importancia y te los reiteraban. Además, los medios de comunicación suelen y tienden a citarse entre sí. Entonces, un medio levanta una noticia de otro y así sucesivamente. Es bastante endogámico el esquema de los medios de comunicación. Pero también hoy asistimos a una agenda que la imponen las redes sociales. Y después del fenómeno Trump, del fenómeno Bolsonaro, los medios de comunicación se ven obligados también, porque además van atrás de la noticia. Hoy las redes sociales van y se anticipan a los acontecimientos con una vorágine vertiginosa, mucho más aceitada que los medios convencionales, y lo que pasa es que los medios de comunicación no pueden ser esquivos, no pueden silenciar ciertos temas que se instalan desde las redes alternativas. Entonces, lo que hacen es, o bien, tratar de menospreciar la información que circula en las redes, convirtiéndolas en fake news, es decir, esto es, en noticias falsas, de poca calidad, de baja calidad, o bien las tienen que hacer propias, pero sin lo que se llama el mote. El mote es la estrategia de estigmatizar o de calificar, generalmente con improperio, generalmente con adjetivaciones, lo que parece ser que está desatado en los medios alternativos y las redes sociales. Con lo cual, como bien decís, parece ser, y la revista Noticias en ese sentido tiene hace ya varias entregas, haciéndose eco de lo que son las voces alternativas, porque empieza a detectar que hay un fenómeno que va a contracorriente de lo que los medios de comunicación quisieran,
y algunos medios empiezan ya a no menospreciar, si se quiere, esta mirada alternativa de los hechos. Entonces me parece que lo que está pasando es esto, ¿no? La televisión y la radio muchas veces, no digo en todos los casos, ha quedado un poco a destiempo. Hoy todo el mundo, por ejemplo, y por darte un ejemplo cualquiera, hoy todo el mundo con un dispositivo móvil puede tener en el instante un pronóstico extendido del clima, y sin embargo los medios de comunicación, respondiendo a un esquema que ha quedado fijado, cuando no aletargado en el tiempo, siguen dedicándole varios minutos de aire a veces a analizar las condiciones climáticas para la semana, lo cual no está mal, pero quizás podrían dedicarle menos tiempo, ya que hoy todo el mundo tiene acceso con un dispositivo móvil y de manera casi instantánea a acceder a esa información. Pero insisto, me parece que es verdad lo que vos planteás, de que hoy los medios de comunicación empiezan y se ven obligados a recurrir a cierta fuente de información, no sin establecer quién es autoritario, quién no lo es. Esto se llama estrategia del mote. Es una forma de condicionar la opinión pública, endilgándole adjetivaciones y calificativos a aquellas voces que tienen que inevitablemente citar, pero no que están en la antípoda de los intereses para los cuales estos medios oligopolizados trabajan, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, yo te mencionaba el artículo porque me llamó mucho la atención, ¿no? Después de que salió, y esto creo que fue un reflejo de cómo los medios van operando de acuerdo a sus intereses. Cuando se rechazó la ley de aborto el 8 de agosto, inmediatamente el otro día empezaron con una campaña de curas pedófilos. Digo campaña porque, y aparte de aborto, mujeres muertas en abortos clandestinos que después se terminaron desmintiendo sucesivamente. Denunciaron 5 casos que no fueron, digamos. Después, ahora es como que llama la atención que dijeron, bueno, el enemigo a este proyecto que tenemos nosotros de imponerle la ideología de género y el aborto es la Iglesia. Ahora se han dado cuenta que no es la Iglesia, por lo menos en lo que ideología de género se refiere, sino los evangelistas. Y hoy hacen tapa, ¿no? Diciendo que bueno, que el ejército de la Iglesia Universal, 600.000 seguidores, el ejército de Dios para luchar contra los malos, bueno, en fin, ¿no? Todo con una tapa, con una suerte de ejército, como que han cambiado los cañones y ahora le apuntan a los evangélicos, que van a tener que atajarse ellos. Sí, efectivamente. Bueno, los temas y la forma en que se presentan podríamos analizarlo ampliamente, largamente. Lo cierto es que los medios de comunicación, cuando la estrategia del mote, de la estigmatización, no funciona, recurren a otras estrategias. Una de estas es lo que se ha dado a llamar la pseudoataraxia, la parálisis social. Generan como un estado de shock. Los medios de comunicación buscan, a veces, escandalizando, incluso sobredimensionando, cosas que no ameritan tal escándalo, o que incluso no tienen la fuerza noticiosa que los medios le quieren imprimir, como para generar una especie de conmoción social, un estado de sitio de la conciencia producto de una terrible bomba que generalmente va direccionada en función de sus intereses o para los intereses a los cuales los medios de comunicación están abocados a militar. Con lo cual te diría que sí, efectivamente, hay que buscar un enemigo, siempre hay que buscar detrás de cada... Es decir, los medios de comunicación, convengamos que son los grandes perdedores en las últimas décadas de lo que a ideología y a proyectos políticos refiere, son los grandes perdedores. De hecho, los candidatos que vienen imponiéndose en las distintas elecciones a lo largo y ancho del continente americano, incluido el gigante del norte, han ganado instalándose en las redes sociales o a través de las redes sociales. Y los medios de comunicación hegemónicos, oligopólicos,
no han hecho más que trastabillar y fracasar en cada uno de sus intentos por demonizar a un candidato y privilegiar a otro. Con el tema del aborto, efectivamente ha pasado un poco lo mismo. Es decir, no habiendo podido imponer una idea, Chomsky hablaba de la manufactura del consenso. Es decir, sobre una mayoría que no existe más que en el virtualismo de los medios de comunicación. Esto Chomsky lo toma de Walter Lippmann, escribió un libro que llamaba Public Opinion, la opinión pública. Él decía que había que falsificar las estadísticas. Muchas veces los medios de comunicación crean como si fuera una tendencia de opinión mayoritaria, lo que en realidad no es mayoritario. Con el tema del aborto, los medios de comunicación ponían en paneles de estos programas así de panelistas y de opinólogos y de todólogos, que los hay en abundancia, ponían a una voz a favor de la vida y 15 voces atacándolo, a favor de la despenalización y la legalización del aborto, de modo tal de mostrar una mayoría dentro de un estudio de televisión que no se correspondía en ningún punto, bajo ningún parámetro, con la realidad que acontecía fuera del estudio de televisión. Entonces, efectivamente, sí, es lo que pasa. La ataraxia, esto es la parálisis, producto del shock, y la búsqueda de nuevos enemigos para ir corriendo, ir desplazando el objeto, el hecho comunicativo, de modo tal de manipularlo, y es lo que asistimos diariamente, muy lamentablemente, ¿no? Y a los padres, ¿qué recomendación le da? Los padres, también la misma gente adulta está influenciada con esta situación, y diría que fundamentalmente la gente adulta, pero tenés un problema, o sea, la ciudadanía, vamos a hablar en puntual, y también de los niños que son tan permeables a todo este bombardeo que estamos cada día. Yo siempre hablo de que es como que estamos atragantados, ¿no? Hacer este programa, la intención era armar un espacio de reflexión, porque es tanta la información que recibimos que uno no la alcanza a procesar, ¿no? Y aparte, bueno, la famosa, que cuando uno se acostumbra a algo necesita dosis más alta para poder, esto es como las adicciones, ¿no? Para poder movilizarse o conmoverse ante una situación. ¿Qué recomendación das como para que una persona también pueda leer en código, ¿no? Porque a veces la gente, vos ves fenómenos que suceden en toda América y mucha gente piensa que es algo normal, y bueno, en lo que estudian política y comunicación saben perfectamente cuando muchas cosas pasan al mismo tiempo en distintos lugares, hay una intencionalidad y hay alguien que está operando, o un grupo o varios grupos, ¿no?, que están operando a favor de esa tendencia. Bueno, la sobreabundancia irrestricta de comunicación, mejor dicho, de información, obnubila y entorpece el entendimiento, incluso el conocimiento. El exceso de información irrestricto puede convertirse, no digo que siempre, al no jerarquizar la información, al no clasificarse la información, al no seleccionarse debidamente la información, se puede transformar en un obstáculo para el entendimiento. Hoy vivimos en una época donde justamente la información, el privilegio de la información, al privilegiarse, quiero decir, la información por sobre el conocimiento y el entendimiento, vivimos dispersos. Hoy la generación de los más jóvenes se ve a las claras cómo está en general, se llama mente multitasking, se le ha dado a llamar. Esto significa mente compartimentalizada, es decir, como si fueran ventanas. A los jóvenes les gusta la información, tienen acceso a la información, pero también tienen mentes dispersas, se aburren con facilidad, les cuesta prestar atención. Esto pasa mucho en los centros educativos. Y bueno, si bien adquieren otras habilidades con las nuevas tecnologías, también en lo que es el conocimiento profundo de las cosas, muchas veces les cuesta, y yo lo que recomiendo es dosificar la información, seleccionar de los medios de comunicación, seleccionar la programación, privilegiar, digamos, programas
de radio y de televisión como el tuyo, digamos, donde se hablan de temas seriamente, con responsabilidad, y después tratar de asentar más que nada y poner las barbas en remojo con lo que es la lectura. Tenemos que recuperar, nuestra cultura tiene que recuperar el hábito de la lectura. Mi consejo para todas las generaciones es kilómetros, y escúchenme bien, kilómetros de lectura, porque eso te permite después hacer de la información algo que no nos aplasta, no nos atropella, y ser nosotros los que podemos controlar los flujos y reflujos de comunicación, adecuarlos a nuestros cimientos, que son nuestros conocimientos, y poder seleccionar y discriminar, en el buen sentido de la palabra, adecuadamente esa información. Entonces, regular la exposición a las redes sociales, a los medios de comunicación, e incrementar, y yo diría multiplicar exponencialmente el tiempo dedicado a la lectura. De cualquier cosa, de cualquier temática. El ejercicio de la lectura nos hace pensar distinto. Nosotros hablamos como pensamos y pensamos como hablamos. Por eso hoy también se está atacando con esto de la lengua, el lenguaje inclusivo, no solo nuestra forma de hablar, sino también nuestra forma de pensar y de construir nuestras ideas. Claro. Bueno, clarísimo, Lucas, te agradezco un montón. Excelente. Te voy a estar molestando en algún tiempo no muy lejano para que sigamos debatiendo estos temas que son tan interesantes, y quiero agradecerte por tu disponibilidad. Ayer sé que habías estado en una marcha patriótica por el tema de la soberanía nacional y la vuelta de obligados. No se pudo dar, sí, pero un lujo tenerte hoy acá en el programa. Sí, ayer 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, cuando nuestros patriotas, al mando de Lucio Mansilla y el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, en una hazaña militar terminaron generando también una hazaña diplomática que permitió repeler los intereses de las dos grandes potencias anglo-francesas que querían menospreciar nuestra soberanía. Así que sí, por esa razón no pudimos hacer la comunicación en el día de ayer, pero bueno, aquí estoy al aire y espero las veces que sea necesario y que quieras mantener una comunicación de este tipo con ustedes. Bueno, entonces recordamos a la audiencia, La Brújula en TV1, también tenemos una página de Facebook, ¿no es cierto? Sí, también está la página de La Brújula en Facebook, la pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias, te mando muchos cariños y nos estaremos hablando. A ustedes. AM 940